El pozole es el platillo más controversial de la cocina mexicana. ¿Por qué crees que sea esto? Humanos. Literalmente era una sopa que se hacía con humanos. Desafortunadamente o afortunadamente ya no se sigue esa tradición. Sin embargo, el pozole que comemos ahora es muy diferente a cómo se comía en los buenos tiempos. Acompáñame a hacer esta receta de 1896. El pozole es un platillo que tiene alrededor de 700 a 1000 años de antigüedad. El registro histórico, si había, fue destruido por los españoles. Gracias. El platillo sobrevivió y fue transmitido de forma oral durante mucho tiempo hasta convertirse en lo que conocemos en la actualidad como el pozole. Como te podrás imaginar, algo transmitido de boca en boca, como el chisme, cambia poco a poco a través del tiempo. En esta sección que voy a llamar Hambre de Historia, vamos a hacer el platillo más antiguo de pozole que pude encontrar. En esta ocasión viene de un libro de 1896 llamado Cocina Michoacana, de Vicenta Torres de Rubio. Todas mis fuentes de información estarán en la descripción por si las quieres consultar. No se puede hablar del pozole sin hablar primero del maíz. Y claro que no voy a usar el precocido. Estoy seguro que los mexicas no tenían acceso a eso en sus supermercados. Lo que sí estaba disponible era el maíz cacahuacintle. Nuestra receta lee: escogido un maíz limpio y parejo en el grano, se sacude bien y se pone en agua servida de cal en polvo sin excederse en ello. Puesta a la lumbre la olla respectiva, se deja que suelte los primeros hervores. Y como el mejor procedimiento de prueba para que la semilla no madure, sino que sancoche, esto se puede saber reconociéndola frecuentemente para que con la presión de los dedos se salte la almendra y quede desnuda y sin la cascarilla. Bastante rápida la explicación de un proceso de nixtamalización, ¿no crees? Ahí te va un poco más fácil de digerir. Enjuagamos 1 kilo de maíz cacahuacintle un par de veces para quitarle todo el polvo que pueda traer. En una olla grande, llama alta, colocamos 3 litros de agua y esperemos a que dé el primer hervor. Cuando esto pase, bajamos la llama a media baja. Agregamos 8 gramos de cal y la disolvemos. Agregamos el maíz cacahuacintle y lo mezclamos. Este debería de cambiar de color en menos de 30 segundos. Si se ve muy blanco pasado el minuto, puedes agregarle poco a poco más cal. Esto pasa por variaciones en la calidad de la cal. Dejamos que cocine por unos 20 a 30 minutos sin dejar que el agua llegue a hervir. Sabrás que están listos como dice la receta. Se puede saber reconociéndolos frecuentemente para que con la presión de los dedos se salte la almendra y quede desnuda y sin cascarilla. La dejamos reposar toda la noche tapada a temperatura ambiente. Al día siguiente los tallamos con las manos dentro de la misma agua para retirar la cáscara a todos los granos. Cuando veas que ya todos están blanquitos y limpios, los enjuagamos y los seguimos tallando con agua hasta que ésta salga limpia y transparente. Refregado esto, que entre nosotras se conoce con el nombre de nixtamal. Bien refregado y pasado por aguas distintas para que suelte la cabecilla que contiene. Ahora viene la parte más tardada: descabezarlo. Para ello vamos a ocupar un cuenco igual de grande que donde tienes el maíz para pasar los ya descabezados. Vamos a tomar uno por uno y con las uñas vas a quitarles esta puntita de aquí llamada pedicelo o cabeza. Esto es muy importante para que el maíz abra o floree cuando se está cociendo en el pozole. Wow. Mientras Josué del pasado está descabezando el maíz, déjame te cuento un poco de la historia de este proceso ancestral. El proceso de nixtamalización es muy antiguo, con una historia que se remonta a un mínimo de 3500 años atrás. No se sabe específicamente quién lo desarrolló, pero se cree que fueron los olmecas, una de las civilizaciones más antiguas de Mesoamérica. Fueron los primeros en practicar la nixtamalización alrededor del año 1500 a.C. Posteriormente, los mayas perfeccionaron y pulieron esta técnica. La nixtamalización se convirtió en un proceso crucial para las sociedades mesoamericanas, dado que aumentaba significativamente la disponibilidad de nutrientes esenciales en el maíz, como la niacina, vitamina B3, y facilitaba la preparación de tortillas, tamales y otros alimentos básicos. Para nixtamalizar, se cree que se utilizaban cal, conchas y cenizas. Yo soy más de la idea de que cada pueblo utilizaba el recurso que tenía más cerca. La gente que vivía cerca de las costas quemaba y molía conchas de mar. Los pueblos que vivían cerca de los volcanes agarraban piedra caliza y las horneaban en hornos de barro. Y la gente que no tenía cerca ninguno de estos recursos, pues agarraba cenizas y es lo que usaban para nixtamalizar. Una vez nixtamalizado, sin cáscara ni cabeza, el maíz ya está listo para ser usado en pozole. El siguiente paso dice: llevada a otra cualquiera olla en la que se habrá cocido una cabeza de cerdo picada y despojada de sus huesos, de manera que no quede sino en pequeñas porciones o pistaches las partes de carne que contengan, inclusa la lengua y las orejas. Sobre ese caldo se derrama una pasta de chile ancho mulato tersa y sin gran cosa de escozor. Picamos en porciones pequeñas o pistachos 1 kilo de cabeza de lomo, medio kilo de espaldilla y medio kilo de pierna. Pasamos la carne a una olla profunda
junto con media cabeza de cerdo. Si por alguna razón la cabeza todavía tiene pelo del cerdo, puedes usar un rastrillo para quitársela. Agregamos de 5 a 6 litros de agua y cocemos por 1 hora y media, retirando la espuma que se genere. Mientras esperamos, vamos a hacer la pasta de chile ancho mulato. Limpiamos 12 chiles anchos por fuera, los abrimos, le retiramos las semillas y cortamos en pedazos más pequeños. Pasamos los chiles a una olla junto con 2 hojas de laurel y agregamos suficiente agua para cubrirlos por completo. Ponemos la olla a llama media alta hasta que hierva. Cuando rompa el hervor, apagamos y dejamos reposar por 10 minutos. En una licuadora agregamos una cebolla blanca chica cortada en pequeños pedazos, 6 dientes de ajo pelados y un poquito del agua de la cocción de los chiles para que la licuadora agarre. Lo licuamos hasta formar una pasta y lo reservamos. Ya fríos, licuamos los chiles junto con media taza del agua de su cocción. Pasamos la pasta de chiles por un colador para hacerla más tersa y sin gran escozor. En un sartén mediano, llama media, agregamos manteca de cerdo. Cuando esté caliente, agregamos la pasta de ajo y cebolla. Un par de minutos después, agregamos la pasta de chiles. Cocinamos por unos 10 minutos a fuego medio bajo o hasta que tenga una textura espesa. Pasada la 1 hora y media, sacamos la cabeza y proseguimos a retirar la mayor cantidad de carne que podamos. La regresamos al caldo y agregamos el maíz y la pasta de chiles. Dotado de sal competente, este pozole se deja que cueza hasta suavizar la semilla sin que por eso se funda. Agregamos sal a gusto y dejamos cocer por otras 2 horas y media. Mientras esperamos que el maíz floree, déjame te platico un poco la historia de este incomprendido platillo. La palabra pozole viene del náhuatl pozolli, que a su vez viene de la raíz pos, que se refiere a espuma, y al sufijo olli, que es un sufijo común en el náhuatl que hace referencia a algo o a un objeto. Así, el pozolli se puede interpretar como cosa espumosa o caldo espumoso, el cual a su vez hace referencia a la espuma que a veces desprende el maíz durante su cocción. Se dice mucho que el pozole es un platillo hecho con carne humana. Sin embargo, puede que estamos totalmente equivocados. El tlacatlaolli es también un caldo de carne a base de maíz. La palabra viene del náhuatl tlacat, que significa persona o humano, y tlaolli, que hace referencia a un maíz desgranado. El tlacatlaolli tenía un fuerte componente ceremonial y estaba asociado directamente con sacrificios humanos. Era preparado y consumido en un contexto ritual, como una forma de participar en la comunión con los dioses. Hacían con su carne un guiso que llamaban tlacatlaolli, que era una especie de pozole. Uno de los dioses con los que se hacía comunión era Jilotepec. Jilotepec es uno de los dioses más importantes y complejos de la mitología mexica y otras culturas de Mesoamérica, como los zapotecas y los mixtecos. Su nombre se traduce como Nuestro Señor el Desollado. Era una deidad esencial representando el ciclo del maíz, donde la semilla moría en la tierra para renacer como una nueva planta. Es representado frecuentemente como una figura humana desollada, vistiendo la piel de una víctima sacrificada. ¿Ves esa mano de ahí? Bueno, esa es su mano real, y esta otra es la de un sacrificio. Lo mismo se puede ver con las piernas. Es una pijama bastante caliente, diría yo. El Tlacajipehualixtli era una de las principales festividades en honor a Jilotepec, celebrado aproximadamente entre marzo y abril, correspondiente al segundo mes del calendario mexica. Durante este ritual se sacrificaban guerreros capturados, quienes eran desollados y sus pieles eran usadas por los sacerdotes en una representación simbólica del dios. La piel de las víctimas era considerada sagrada y los portadores de la piel eran vistos como encarnaciones de Dios. Pero él no era el único dios al que los mexicas ofrecían sacrificios. Tlaloc, dios de la lluvia, la fertilidad y los relámpagos, exigía sacrificios humanos para asegurar lluvias abundantes y fertilidad en la tierra, lo cual era esencial para la agricultura. Tezcatlipoca, dios del cielo nocturno, la oscuridad y la hechicería. Los sacrificios a Tezcatlipoca buscaban apaciguar su naturaleza impredecible y destructiva, así como garantizar el orden del mundo. Mictantecutli, dios del inframundo y de los muertos. Durante ciertas ceremonias funerarias se ofrecían sacrificios para acompañar a los muertos y asegurar que tuviera un viaje seguro al Mictla. Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra, deidad principal de Tenochtitlán. Requería sacrificios humanos para mantener su fuerza y energía para combatir la oscuridad en su travesía diaria a través del cielo. Los sacrificios ayudaban a asegurar el triunfo del sol sobre la noche y garantizar la continuidad del ciclo solar. Y estos son solo algunos de los muchos dioses
dioses que tenían. Te preguntarás, ¿de dónde sacaban tanta gente para la ceremonia de todos estos dioses? Bueno, lo hacían de una forma particular de conflicto militar practicado por los mexicas llamado Guerras Floridas. El objetivo principal de estas guerras era capturar prisioneros en lugar de conquistar territorios y saquear recursos. Los prisioneros capturados eran destinados a ser sacrificados en ceremonias religiosas para alimentar a los dioses y mantener el orden cósmico según las creencias mexicas. Con la carne de los prisioneros sacrificados hacían un potaje de maíz que llamaban tlacatlaoyi, una especie de pozole que repartían en grandes ceremonias. Estas guerras estaban relacionadas estrechamente con Huitzilopochtli, el cual era una de las 4 deidades principales para los mexicas. Huitzilopochtli es el hijo de Coatlicue, la diosa de la tierra, que un día quedó embarazada por una bola de plumas que recogió mientras barría. Yo tampoco le creo. Este embarazo inexplicable enfureció a sus otros hijos, especialmente a Coyolxauhqui, la diosa de la luna, y a sus 400 hermanos conocidos como los Censohuitznahuatl, deidades de las estrellas. Los hermanos planearon matar a Coatlicue para castigarla por lo que consideraban una deshonra. Sin embargo, Huitzilopochtli nació completamente armado del vientre de su madre y con una arma llamada Jecóatl enfrentó y derrotó a sus hermanos, desmembró a Coyolxauhqui y lanzó su cuerpo al pie del monte Coatepec, hablando de niñeces traumáticas. Esta batalla cósmica simboliza el triunfo del sol, Huitzilopochtli, sobre la luna, Coyolxauhqui, y las estrellas, reflejando el ciclo diario donde el sol vence a la oscuridad. El Panquetzalitztli es una de las ceremonias más importantes dedicadas a Huitzilopochtli, celebrada aproximadamente en diciembre. Como lo dice Fray Bernardino de Sahagún, en la fiesta de Huitzilopochtli, después del sacrificio hacían una comida con maíz y carne humana, que llamaban pozole, y la distribuían entre los nobles. Las víctimas, generalmente prisioneros de guerra, eran sacrificados en la cúspide del templo mayor en Tenochtitlán. Esto para representar lo que hizo Huitzilopochtli con Coyolxauhqui, lanzando su cuerpo al pie del monte de Coatepec. Se creía que la sangre de estos sacrificios alimentaba a Huitzilopochtli, fortaleciendo su capacidad para luchar contra la oscuridad y permitir que el sol naciera nuevamente. En mi opinión, estos sacrificios se realizaban en esta fecha porque esta fecha es cuando entramos a invierno y es donde las noches se vuelven más largas y los días más cortos. Esto podría dar la impresión de que el sol se está volviendo más débil y por ende ocupa alimentarse para recuperar su fuerza. Antes de la llegada de los españoles, el pozole se preparaba con diferentes tipos de carne. Aparte de la que ya hemos hablado, también se utilizaban carnes como la del xoloscuincle, el guajolote, el venado, armadillo, tepezcuintle, jabalí, entre otros. Si te fijas bien, fuera del xoloscuincle, todos estos animales son de caza. Tras la llegada de los españoles, todos estos fueron reemplazados por animales de granja que consumimos en la actualidad, la res, el cerdo y el pollo. Si bien mucha de la historia que conocemos es a través de la perspectiva de los españoles, en mi opinión, el pozole es y era un platillo de celebración consumido por el público en general con diferentes tipos de carne. Por el otro lado, el tlacatlaoyi era el platillo hecho con carne humana y era consumido exclusivamente por gobernantes, sacerdotes y personas que tenían alta influencia política, y solo con motivos religiosos, nunca por gusto. ¿Hueles eso? Claro que no. Pero huele a que el pozole ya está listo. Acostumbrarse a tomar solo el platillo o con cebolla y orégano, que lo hace más gustoso todavía. La verdad es que no distancia mucho de lo que conocemos como un pozole actual. Siento que la única diferencia es el uso del chile mulato, que ese sí es un poquito más extraño encontrarlo en pozoles modernos. Para hacer algo más apegado a lo que hacían los mexicas, sería removiendo los ingredientes que se introdujeron a la cocina mexicana después de la conquista. La cebolla, el ajo, el orégano y, por mucho que me duela, la sal. Y para reemplazar la carne de puerco, yo la reemplazaría con carne de venado y sazonaría con un poco de pasote. Gracias a Kevin Hefte, chef e investigador gastronómico, que me ayudó en la investigación de este platillo. Y gracias a ti por ver este video.